Una vez hubo un sueño llamado Roma. Solo podías susurrarlo. Apache. No, qué interesante palabra, ¿no? El problema con este sentimiento es que es algo que empieza a infectar y a pudrir la sociedad y la población de forma general, ¿no? De una forma muy lenta, muy despacio. Pero uno se da cuenta cuando observa pequeños detalles, pequeñas cosas, ¿no? Como por ejemplo, uno puede ver un pequeño papel en la calle, ¿no? Uno ve un papel ahí tirado, capaz de comida, capaz que son hojas, capaz que cualquier cosa, capaz que un recibo de algo, pero uno observa esa hoja ahí, ¿no? Y nadie lo levanta. A nadie le importa que haya una pequeña basurilla, ¿no? En medio de la calle, en medio de la cuadra. Es decir, a nadie le importa. Todo el mundo sigue de largo, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, una persona va a venir y va a levantar ese papel, ¿no? Es decir, que lo haga otra persona, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Lo tiene que hacer otro. Y después viene la people y sigue de largo, ¿no? Y a nadie le interesa que esté un papel ahí. Y el papel sigue ahí, ¿no? Y van a pasar los días, las semanas y los meses, y el papel va a seguir ahí. Luego va a ser una bolsa de basura, ¿no? Es decir, vino un perro, rompió una bolsa de basura, ¿no? Está toda la basura en la calle. Y todo el mundo va a decir, no es mi problema, que se cargue otro, ¿no? Yo tengo cosas más importantes que hacer que cuidar el lugar donde habito y vivo, ¿no? Y van a seguir de largo. Y después van a hacer cosas cada vez más graves, ¿no? Después va a ser una cuestión de que le entran a robar a alguien, ¿no? Y todo el mundo va a decir, bueno, no es mi problema. Y van a seguir de largo, ¿no? Y la persona a la que están robando van a pensar, wow, todo el mundo sigue de largo, ¿no? Es decir, no le importo en absoluto al resto de la sociedad. Entonces, ¿por qué tendría que importarme a mí el resto de la sociedad? Entonces esa persona, cuando ve a alguien que necesita ayuda o algo, no va a hacer nada, porque va a decir, ustedes no me ayudaron a mí antes, entonces ¿por qué los tengo que ayudar ahora? Y lo mismo vamos a ver con una cuestión del vandalismo, ¿no? Es decir, la gente va a decir, me pintó romper una ventana, ¿no? Es decir, si total no es mi ventana, no me ocupa a mí, ¿no? Me pintó prender fuego a algo, ¿no? Si total no es mi problema.
¿no? O sea, no es algo que me ocupa a mí, no es algo que me afecta a mí, no me afecta personalmente. Es decir, wow, la gente está ensuciando toda la calle y demás, ¿no? Pero no es mi problema, es problema de otro, es trabajo de otro, lo ocupa otro, que lo haga otra persona, ¿no? Y así empieza a haber todo un efecto dominó, ¿no? Como una pequeña bola de nieve que se transforma en una gran avalancha, ¿no? Comienza lentamente, ¿no? Hasta que es demasiado tarde, ¿no? Ya después viene una cuestión de decir, oh wow, mi país está en guerra, ¿no? Pero no me importa, porque para eso está el ejército, que se ocupe el ejército, ¿no? ¿Qué me importa a mí que el país esté en guerra? No sé, oh wow, hay crimen y tal, ¿qué me importa a mí el crimen, no? Si total, que se ocupe la policía. Oh wow, la gente tiene problemas en la educación, bueno, ¿qué me importa a mí? Que se ocupen los profesores. Oh wow, hay problemas económicos, bueno, ¿qué me importa a mí? Que se ocupen los empresarios, ¿no? Y es una cuestión que lamentablemente solo surge en la democracia, porque se basa en delegar responsabilidad. No es decir, hay otra persona, que lo haga la otra persona, no me voy a ocupar yo, ¿no? Es una cuestión de dejar de ser, como lo definían los atenienses, ciudadano, y pasar a ser habitante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un ciudadano y un habitante? Que el ciudadano se ocupa del lugar donde vive y el habitante solo está ahí, ¿no? Y en el mundo hay muchos habitantes y hay muy pocos ciudadanos. Y eso es algo que, si uno quiere mejorar, tenemos que cambiar las reglas, ¿no? Porque tenemos un pequeño problema de que a las personas no les interesa lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Porque obviamente que todos tienen una vida mucho más interesante, ¿no? O sea, todos sabemos que ver un celular y ver Netflix o Disney o cualquier boludez que haya en una pantalla es mucho más interesante que el mundo que hay alrededor, ¿no? Entonces esta gente se oculta en estas cuestiones falsas para no tener que enfrentar la vida real, para no ver a su alrededor en la muy mala situación en la que estamos y no querer ayudar en esa situación, porque subconscientemente saben que todo está mal, pero no quieren hacer nada. Quiere que venga un Mesías del cielo y arregle todo. No decir que lo arregle todo el político, ¿no? Para algo lo voté, ¿no? Y esto es algo que solo surge en democracia, porque el sistema democrático, tal cual lo definían los atenienses, es un gobierno que depende de muchos, a diferencia de la monarquía, que depende de uno, ¿no? En una monarquía depende del rey, el rey tiene que ser proactivo, el rey tiene que ir y resolver los problemas, y la mesa de gobierno que tenga el rey, obviamente, junto con los nobles y demás. Pero en este caso no, porque la democracia depende de muchos. Entonces es algo que se empieza a delegar responsabilidad y tenemos una cuestión de decir, bueno, hay un montón de gente que se ocupa de esto, que podría ocuparse de esto, ¿por qué me voy a ocupar yo? Que lo haga otro. Entonces ese es el espíritu que crea la democracia, ¿no? Decir que lo haga el otro. No es una cuestión de quitarse toda responsabilidad personal frente al mundo en el que viven. Eso es lo que origina la democracia. Y ese es un sentimiento muy, muy peligroso. Muy, muy peligroso. Dado que lleva a la disolución de los estados. Lleva al fin de las patrias y los pueblos, ¿no? Porque cuando estábamos en el final de Grecia, ¿qué dicen los ciudadanos griegos? Es decir, no, yo no empecé esta guerra, ¿no? Es decir, que se encarguen los otros, ¿no? Y pum, desapareció Grecia, ¿no? Lo mismo en el final del Imperio Romano, ¿no? Es decir, pero yo no inicié esta guerra contra las tribus germánicas, ¿no? Que se encargue el emperador, ¿por qué tengo que defender yo Roma?
Que esto también es ocasionado por el hecho de que la sociedad no demuestra que le importe la people. Entonces, si la people no ve que la sociedad le importa, si no ven que el Estado le importa, si no ven que los políticos, que todo aquel que tenga una posibilidad de organizar algo le importa, ¿no? Es decir, si las instituciones no les importa, obviamente que la people tampoco le va a importar. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Muy sencillo. Tenemos que involucrar a las instituciones, ¿no? Y que la people se dé cuenta de que sí hay alguien que le importa, ¿no? Que sí hay alguien que está ahí, que hay alguien. Y esto se hace muy sencillo. Lo único que hay que hacer es ver a cierto país que en el pasado también tenía estos problemas y cómo lo solucionó. Lo primero y principal es darle a la gente el hecho de que son individuos, ¿no? Sí, son individuos, ¿no? A diferencia de lo que dicen los comunistas, que todo es colectivo, todo es la masa y el individuo no existe. No, sí existe el individuo. Pero tampoco vamos a ir a lo que dicen los liberales, que solo existe el individuo, ¿no? Y hay un mundo de individuos, de átomos, ¿no? Que no estos individuos están ahí, aislados totalmente del mundo, ¿no? Es decir, son piezas intercambiables de una maquinaria, ¿no? Es decir, como existe un clavo, hay millones y millones de clavos, ¿no? Y vos sos un clavo más. No sos especial, hay millones como vos. Lo cual hace que la gente se sienta pequeña, ¿no? Porque dice, wow, soy solo uno, estoy solo, ¿no? Estoy acá en el mundo solo. Y en el colectivismo tenemos una cuestión de decir, wow, soy solo uno más de la gran masa de gente. Ambas visiones quiebran a la persona. Lo que nosotros decimos es que el individuo forma parte de un colectivo. Es decir, Dios formó a los pueblos, ¿no? Y ha colocado a cada ser vivo del planeta Tierra dentro de un grupo, ¿no? Y pertenecemos a ese grupo, nos guste o no. Formamos parte de él. Y como formamos parte de él, tenemos una responsabilidad de cuidar el grupo, de lograr el bien común a ese grupo, de ayudar al grupo, de proteger al grupo, porque uno forma parte de ese grupo. Está bien, uno es un individuo, ¿no? Y todo lo grande del mundo lo han generado los individuos, ¿no? Es decir, todos los científicos, todos los artistas son una sola persona con un cerebro brillante que han traído cosas para todos nosotros. Pero si esas personas no tuvieran una sociedad bajo la cual escudarse, ¿no? Si no tuvieran esta gran red, ¿no? Este gran columpio, este gran objeto llamado sociedad, no podrían haber creado eso. Si Nikola Tesla no tuviera un tipo que cocinara mientras él pensaba y demás, Nikola Tesla se habría muerto de hambre. Si Jefferson no tuviera gente a la cual venderle su invento, Jefferson no hubiera tenido money para comprar material. Si Darwin no hubiera formado parte del imperio inglés, ¿podría Darwin haber viajado alrededor del mundo? Como pueden observar, tanto el individuo como el colectivo se necesitan mutuamente. Entonces tiene que haber una armonía. Tiene que haber una cuestión de cooperación, de colaboración. Cosa que la gran mayoría de la gente no tiene la responsabilidad adulta para hacer, lamentablemente. Pero es lo que es. Así que la solución es muy sencilla. Crear organismos que permitan a la población tener una comunidad. Tener un grupo de gente como ellos, ¿no? Que digan, wow, no estoy solo, hay gente como yo, ¿no? Y ahí la people va a conseguir amigos, va a conseguir compañeros, podrían conseguir pareja, y todo el mundo estaría feliz. Pero el tema es que eso crea fuerza, y a la sociedad actualmente no le conviene que haya fuerza,
Porque la unión crea la fuerza. Y eso no podemos permitirlo, ¿no? O sea, queremos que la población sea débil, obviamente. No queremos que la gente se sienta bien y puedan crear organizaciones, porque luego esas organizaciones pueden retar al poder que se encuentra de turno. Y esa es la razón por la que a día de hoy se ha decidido por un sistema que separa a la gente, ¿no? Dividir a la gente de un montón de formas, ya sea religión, ya sea económicamente, ¿no? Es decir, clases sociales, clases religiosas, lugares geográficos, no es decir, oh no, porque hay gente que vive en la montaña, hay gente que vive en la costa, hay gente que tiene mucha plata, hay gente que no tiene plata, hay gente que pertenece a una religión, hay gente que pertenece a otra, hay gente que tiene tal color de pelo, hay gente que tiene otro color de pelo, hay gente más alta, hay gente más baja, hay gente que es de tal partido de fútbol, hay gente que es de tal partido político, ¿no? Entonces la idea es dividir a la gente. Y eso hace que el pueblo sea débil. Porque una casa dividida jamás puede ponerse en pie. En el cuerpo humano y en el cuerpo de todos los animales, los órganos se ponen de acuerdo y trabajan entre sí. El corazón no dice yo soy más importante que el cerebro. Los pulmones no dicen yo trabajo más que los riñones, ¿no? Los huesos no dicen no, yo tengo que estar acá todo el día. El cerebro no dice no, yo soy más importante porque yo tomo las decisiones. Todos los órganos trabajan en conjunto. Y en el momento en que los órganos dejan de trabajar en conjunto, el cuerpo colapsa. Hay una enfermedad. El paciente se muere. Lo mismo ocurre en una sociedad, en un país, en un grupo. Cuando la gente deja de trabajar entre sí, cuando la gente deja de apoyarse hombro con hombro, espalda con espalda, es cuando viene la caída, ¿no? Cuando algo se desintegra, se termina, ¿no? Y así como puede morir una persona si su cuerpo de repente deja de trabajar en conjunto, puede morir un país, puede morir un pueblo, una nación. Porque después de todo, ¿qué es una nación? Una nación es un grupo de personas que comparten mismos valores, que comparten una misma cultura, que comparten una misma lengua, que comparten una misma raza en común. Eso es una nación. Y esa es la única forma de acabar con el mundo antipático y antisocial en el que vivimos a día de hoy.